Hoy leeremos la obra de León Tolstói. Ana Karenina, página 31. Capítulo tercero. Continuación. Dos voces infantiles charlaban tras la puerta, las cuales reconoció Esteban, la de Gritcha, el menor de sus hijos, y la de Tania, la primogénita. Parecían arrastrar algún objeto derribado. Ya te decía yo, gritaba Tania en inglés, que no pusieras tantos viajeros en la Imperial. Recógelos ahora. Todo está en la casa manga por hombro, se dijo Esteban tristemente. Nadie se cuida de los niños. Fue a la puerta y los llamó. Los dos pequeños dejaron en el suelo sus juguetes y acudieron presurosos al llamamiento. Tania entró la primera y se colgó del cuello de su padre, que la quería con predilección, complaciéndose en husmear el perfume especial que usaba Esteban. Después de besarle muy cariñoso iba a escaparse, pero Blonsky la retuvo y le preguntó: ¿Qué hace mamá? Al mismo tiempo acariciaba suavemente con una mano la rubia cabecita del pequeño. Procuraba de ordinario disimular que quisiese menos al niño que a Tania, pero el chico conocía las preferencias paternas y no se hacía ilusiones. «Mamá se ha levantado», dijo Tania. ¿Y está contenta?», preguntó Esteban, ahogando un suspiro. La niña sabía que algo grave había ocurrido, aunque ignoraba lo que fuese, y se daba cuenta de que mamá no podía estar contenta y de que no estaba bien que papá fingiese ignorarlo. Se ruborizó y Esteban, comprendiendo por qué se ruborizaba, la niña sintió que a su vez enrojecía. «No sé», respondió Tania. «Mamá no quiere que hoy demos las lecciones. Y ha dicho que iríamos con Miss Hall a casa de la abuelita». «Bueno», le dijo Esteban, «pues haréis como ha dicho mamá. Pero espérate un momento». Fue a coger de encima de la chimenea una caja de bombones que había traído la noche antes y tomado algunos se los dio a la niña. «¿Son también para Grisha?» «Sí, es claro, para los dos». Y besando a ambos los dejó marchar. «El coche está esperando», anunció Mateo desde la puerta. «Pero hay una señora que parece venir a solicitar algo. Hace rato que espera. Cosa de media hora. Te he dicho 1000 veces que a esas personas no quiero que se les haga esperar. ¿Por qué no me avisaste?» «Supongo que el señor tiene derecho a desayunarse con tranquilidad», replicó Mateo, en un tono entre brusco y deferente que impedía reñirle. «Bien está. Que pase», dijo Blonsky con mal humor. Se trataba de la mujer de cierto capitán Kalinin, que pretendía un favor imposible en un asunto descabellado. Sin embargo, Oblonsky la escuchó sin interrumpirla, le aconsejó a quién podía dirigirse para dar curso a su demanda, y hasta le dio una tarjeta con unas líneas de recomendación para la persona indicada. Luego que se fue la mujer del capitán, Oblonsky cogió el sombrero y se dispuso a salir, pensando un momento si le olvidaba algo. No había olvidado sino una cosa, la que más dolía tener que recordar: la necesidad de ver a su mujer. Su hermoso y expresivo rostro se contrajo, indeciso y descontento. «¿Voy o no voy?», se preguntó aún dudoso. Una voz interna le aconsejaba abstenerse, porque la reconciliación no podía traer más que fingimiento y nuevas mentiras. Nada podría acercarle a Dolly con la ternura apasionada de años atrás, ni era posible que él de pronto se hiciera viejo y frío para con las demás mujeres. Pero algo hay que hacer, no hay más remedio, se repetía Esteban, procurando animarse a dar el paso innecesario. Por fin se decidió. Aspiró 2 chupadas del cigarrillo que acababa de encender, lo aplastó contra un cenicero y con aire resuelto se encaminó hacia las habitaciones de su esposa. Capítulo cuarto. Daría Alexandrovna, Dolly para sus íntimos, estaba en su dormitorio, vestida apenas con un sencillo peinador, hurgando en los cajones de un armario y depositando en desorden a su alrededor ropas y objetos diversos. Mal peinado, su pelo ya ralo, antes frondoso y ondulado, hundido los ojos en su cara enflaquecida y con expresión de angustia en la mirada. Al oír las pisadas de su marido se volvió hacia la puerta, decidida a disimular, mediante una actitud digna y despectiva, el sobresalto que suscitaba en ella la tímida entrevista. Hacía ya 3 días que procuraba en vano arreglar su equipaje y el de sus hijos para refugiarse a casa de su madre, con el propósito de castigar al esposo infiel,
de humillarle, de vengar tanto como pudiera del imperdonable agravio recibido. Pero por mucho que se repitiese a sí misma que esto era lo que debía y proponía hacer, no se veía con fuerzas para realizarlo, porque no conseguía dejar de quererle y de considerar que era su marido. Por otra parte, no se le ocultaba que así, allí mismo en su propia casa, le era difícil manejar y educar a sus 5 hijos. Mucho más difícil habría de serlo en esta casa donde pensaba llevarlos. El más pequeño sufría ya las consecuencias de lo que estaba ocurriendo y andaba revuelto atrás de la casa. Perdón. Ya las consecuencias de lo que estaba ocurriendo y estaba enfermo por haber comido algo indebido. Los demás andaban revueltos a través de la casa. Lo de ocuparse en arreglar ropas y otros efectos, con intención de marcharse, no pasaba ya de un triste intento para sugestionarse. Al abrir la puerta fingió estar buscando algo en el armario y no levantó la cabeza ni volvió la cara hasta darse cuenta de que su marido estaba asolado. Entonces, en vez de asumir la expresión que solo reflejaba, perdón, entonces, en vez de asumir la actitud fría y austera que se había propuesto, le miró con una expresión que solo reflejaba sufrimiento y debilidad. Dolly, dijo él con dulzura, con tono de humildad y tristeza. Le miró a ella fijamente y le vio en su aspecto saludable y juvenil. Es feliz, está satisfecho, mientras yo, como me repugna esa falsa bondad. Tal pensaba Dolly, llena de amargura. Secamente le increpó. ¿Qué es lo que quieres? Dolly, repuso él, mi hermana va a llegar hoy. No me importa un bledo, no la veré, replicó su mujer. No te digas eso, Dolly. No puedes negarte a recibir a Ana. Vete ya, gritó ella, descompuesta y sin mirarle. Sus gritos parecían arrancados por un fuerte dolor corporal, como si la estuviesen torturando. Me perdí. Oblonsky había podido mantenerse tranquilo fuera de la presencia de su mujer, pero al ver aquel rostro desencajado y oír aquellos gritos de desesperación, sintió que un nudo le cerraba la garganta y que las lágrimas le nublaban los ojos. Dios mío, ¿qué he hecho yo, Dolly? No puedo decir más. Sus palabras expiraron en un sollozo. Cerró ella el armario con violencia y se revolvió furiosa. Dolly, ¿cómo decirte? Tan solo eso. Perdóname. Acuérdate de tantos años. No puedo olvidar todo por un minuto de extravío. Bajó ella los ojos. Había empezado a escucharle con el deseo vivísimo, aunque inconsciente, de sentirse convencida. Pero aquellas palabras últimas, un minuto de extravío, tuvieron por efecto herir de nuevo su corazón ulcerado. Vete ya de aquí, gritó otra vez, con más irritación que antes. No quiero saber nada de tus extravíos y de tus cochinadas. Intentó huir de la presencia de su marido, pero se tambaleó y tuvo que agarrarse a una silla para no caer. Oblonsky la miraba sombríamente, con los ojos arrasados en lágrimas. Dolly, dijo con voz llorosa, en nombre de Dios, piensa en nuestros hijos, que no tienen culpa de nada. Toda la culpa es mía. Castígame, dígame qué quieres que haga para expiar mi pecado. Estoy dispuesta a todo, no hallo palabras que basten a expresarte mi arrepentimiento. Perdóname, Dolly, perdóname por Dios y por nuestros hijos. La princesa se había sentado, respirando penosamente. Hizo varias veces un esfuerzo visible para decir algo, pero ningún sonido brotaba de su garganta oprimida. Oblonsky esperaba lleno de sincera compasión. Al fin ella balbuceó. Piensas en los niños cuando te conviene. Yo solo pienso en ellos para lamentar lo que han perdido. Era una de las frases que había estado preparando durante aquellos 3 días, pero como del tono de su voz había desaparecido la irritación, él la miró con gratitud y esbozó un ademán como para cogerle la mano, intento que ella rehuyó con expresión de repugnancia. No hay nada en el mundo, dijo, que yo no sea capaz de hacer por mis hijos. Pero en este caso, ¿qué será mejor para ellos? ¿Alejarlos de su padre o dejarlos vivir y crecer al lado de un vicioso depravado? Sí, de un depravado.
Después de lo ocurrido, pretenderás que podemos seguir viviendo bajo el mismo techo. ¡Qué horror! El padre de mis hijos, enredado con la institutriz de los pobrecillos. Pero ahora, Dolly, interrumpió Blonsky sin saber qué decir. Déjame, me sublevas, me repugnas, gritó ella, sintiendo crecer de nuevo su indignación. Tu llanto es una comedia, no me has querido nunca, no tienes corazón ni dignidad. Desde ahora eres para mí un extraño, como si no existieras. La miró con sorpresa y espanto, sin darse cuenta de que la exasperación de su mujer provenía de que él se mostrase apiadado, nada más que apiadado. No era la compasión por honda y sincera que fuese lo que podía haber aplacado a Doyle. Era amor, ternura, lo que ella necesitaba para perdonar, lo que Oblonsky ya no sentía ni habría podido fingir sentir. En aquel momento se oyó llorar a uno de los niños en la habitación contigua y el semblante de Dolly se suavizó, como si despertase a la realidad. Vaciló un instante y luego se dirigió rápidamente hacia la puerta. Adoro a mis hijos, pensó Esteban. ¿Cómo podría odiarme a mí? Dolly le dijo, alcanzándole a la puerta, solo una palabra. Quita, si no me dejas llamaré a los criados, que se enteren todos de que eres un cobarde. Me voy, me iré hoy mismo. Puedes traer aquí a tu querida. Con eso dando un portazo. Oblonsky suspiró, se secó los ojos y salió despacio de la habitación. Y aún dice Mateo que todo se arreglará. No veo cómo. Es horrible. Qué manera de gritar y qué lenguaje, con tal que no lo hayan oído al menos. En el comedor vio a un hombre, el relojero, un alemán que estaba arreglando el reloj de pared. Se acordó que un día había dicho aquel hombre, comentando la pausada regularidad de todos sus movimientos, que parecía tener cuerda, como sus relojes. Al verle allí pensó, quién sabe si después de todo tendrá razón Mateo y las cosas se arreglarán por sí mismas. Llamó al criado y le renovó la orden de preparar lo necesario para recibir a su hermana Ana. Le dio 10 rublos por si había que hacer algún gasto y le preguntó si tendría bastante. Bastante o no, dijo Mateos, ya me las arreglaré con esto. ¿El señor comerá en casa? No lo sé, depende. Subió al coche y Mateo cerró la portezuela. Dolly oyó el coche que se alejaba y volvió a su habitación. La institutriz y la niñera le acosaban con sus preguntas. ¿Qué ropa llevarían los niños? Había de darle la leche al pequeño, en ausencia del cocinero quien prepararía la comida. Dejadme en paz, le dijo la afligida mujer, sentándose en la misma silla donde había estado minutos antes, enfrentada con su marido. Y allí quieta, apretando una contra otra, sus manos enflaquecidas y sin sortijas, y su memoria de aquellos penosos instantes. Se ha ido, habrá roto con ella, habrá ido ahora a verla, porque no le he preguntado. Oh no, qué asco. No es posible seguir viviendo juntos con un extraño para mí. Un extraño y como lo quiero todavía a pesar de todo. No sé si aún más ahora que antes. Y lo peor es que interrumpió sus, interrumpió sus reflexiones a la aparición de la matrona Filemonovna, que le dijo, si la señora manda que venga mi hermano, él puede hacer la comida. Si no, los niños se quedarán como ayer, que a las 6 de la tarde estaban poco menos que en ayunas. Bueno, mujer, vamos a ocuparnos de todo esto. Y Daría Alexandrovna, retirándose como la esposa ante la madre y el ama de casa, anegó por unos momentos su dolor en las pequeñas ocupaciones domésticas. Capítulo quinto. El príncipe Oblonsky había podido hacer buen papel en sus estudios, gracias a su natural despejada, pero como era muy perezoso y distraído, sus notas finales dejaban mucho que desear. No obstante, a pesar de sus travesuras juveniles y de sus notas mediocres, logró ocupar tempranamente un cargo tan honorífico como bien retribuido, el de presidente de uno de los tribunales de Moscú. Había conseguido tal empleo merced a la recomendación de su cuñado, Alexandrovich Karenin, casado con su hermana, Ana, que era uno de los miembros más influentes del gobierno. En realidad, a falta de Karenin, tenía Oblonsky varias docenas de parientes con sobrada influencia para haberle proporcionado una colocación
igualmente ventajosa, con los 6.000 rublos de sueldo que necesitaba para vivir. Por lo insignificante de su fortuna personal y a pesar del mediano patrimonio de la princesa, la mitad por lo menos de la alta sociedad de Moscú estaba emparentada o en estrecha amistad con Oblonsky. La mayor parte de los personajes de más fuste en la corte y en los ministerios habían sido amigos íntimos de su padre y lo conocían a él desde niño. Los demás eran casi todos amigos suyos, personales. Nada más natural, por tanto, que el haber conseguido Oblonsky una buena colocación, tanto más cuanto su carácter, rebosando de cordialidad y simpatía, le había permitido sortear fácilmente los pocos obstáculos que pudiesen haberse interpuesto en su empleo. Después de todo, él era tan apto para llenar sus funciones como tantísimos otros que estaban en situación parecida a la suya. A Blonsky le quería todo el mundo, no tan solo por su buen carácter y su lealtad indiscutida, sino que además su aspecto físico, atractivo y gallardo, sus ojos vivaces, su rostro expresivo y alegre, ejercían una sujeción física que subyugaba a cuantos le trataban. Alternar con él era un placer para todos, franco y desinteresado. Después de desempeñar durante varios años sus funciones de presidente del tribunal, Oblonsky podía contar no ya con la amistosa simpatía de sus colegas, sus subalternos y demás personas relacionadas allí con él, sino también con la estimación y respeto de todos. Y esto se debía a tres razones. Primera, por su extremada indulgencia para con todos, fundada en la sincera convicción de sus propias imperfecciones. Segunda, su franco liberalismo, no el predicado por su periódico, sino que él estaba en el ingénito y se manifestaba en sus actos más espontáneos. Y tercera, sobre todo, la absoluta indiferencia que le inspiraba los asuntos tramitados ante el tribunal, lo que le permitía proceder con invariable imparcialidad y equivocarse muy raramente. Al llegar aquel día el tribunal se dirigió a su despacho particular, seguido respetuosamente por el ordenanza portador de la cartera llena de papelorios, para ponerse el uniforme con que presidía las sesiones. A su paso todos los funcionarios iban levantándose para saludarle. Luego fue inmediatamente con la exactitud de siempre a ocupar la presencia de la sala. Saludó cordialmente a los demás miembros del tribunal, cruzó con ellos algunas frases, con familiar cortesía y abrió la sesión. Mejor que nadie sabía Oblonsky atenuar la sequedad del lenguaje oficial, matizándolo de sencillez y benevolencia, con lo que se facilitaba mucho la tramitación de los asuntos. El secretario se le acercó y le presentó un legajo y le dijo en el tono de la llaneza respetuosa impuesto por Oblonsky a todos sus subalternos: por fin han llegado los informes pedidos sobre la administración del gobierno de Peusa. Gobierno en la organización administrativa rusa de la época zarista, equivale aproximadamente al concepto español de provincia. Nota del traductor. Ahí los tiene usted, señor presidente. Vaya, por fin llegaron, dijo Blonsky, hojeando los papeles. Bien, pues ahora, señores, la sesión siguió su curso. Si supieran, pensaba Blonsky a los pocos instantes, mientras fingía escuchar con atenta seriedad la lectura de varios documentos por el secretario. Si supieran la humilde actitud en que estaba su prestigioso presidente hace media hora. La sesión debía proseguir hasta las 2 horas en que se suspenderían para almorzar. Antes de la hora alguien le interrumpió un instante, asomándose a una de las puertas de la sala, pero en una ordenanza intervino al momento y cerró la puerta rápidamente. A las 2 Oblonsky suspendió la sesión, infringiendo la etiqueta oficial, ofreció cigarrillos a sus compañeros antes de salir de la sala. Dos de ellos, Nikitin y Grinevich, le siguieron a su despacho. Terminaremos la sesión después de almorzar, dijo el presidente. No nos sobrará tiempo, respondió Nikitin. Ese Famín parece un pilastre de cuidado, dijo Grinevich, aludiendo a un sujeto inculpable por el expediente que había estado examinando poco antes. Oblonsky hizo una mueca, así como significando que no hallaba oportuno adelantar juicios, y menos fuera de la sesión. Llamó a la ordenanza y le preguntó quién era el que intentó penetrar en la sala. Un individuo que pretendía ver a vuecencia,
señor presidente. Aprovechó un momento en que yo estaba distraído. ¿Dónde está? Hace un instante le vi en el vestíbulo. Nada, por ahí viene, dijo Lord de Nance, señalando a un hombre que se acercaba del otro lado de la puerta del despacho.